Le damos la bienvenida por segunda ocasión al profesor Fernando Huesca, quien nos va a presentar el tema sobre algunas ventajas que nos ofrece la lectura de los antiguos clásicos y romanos, el joven Hegel y el legado estético de los antiguos griegos. Adelante, profesor. Gracias. Gracias, Jorge. Igualmente, gracias a Thais, a Manuel y a Jared por sus presentaciones. Me parece interesante lo que llevamos hasta acá sobre la apropiación de Kant en un sentido crítico, igualmente la relación que tiene Hegel con la romántica, en este caso sobre el tema del matrimonio, que nos presenta ya. Entonces, bueno, en su momento ya tendremos ocasión para la discusión. Voy yo con mi contribución justamente sobre la lectura del joven Hegel del mundo griego. Comienzo con un epígrafe, es un texto, igual en estas fuentes de juventud que apuntó la doctora Paredes, se llama, o se le pusieron en las obras completas, Nuestra Tradición. Dice así: que son los conocimientos históricos de nuestro pueblo. Les falta una tradición nacional propia. La memoria, la fantasía está con la historia primigenia de la humanidad, con la historia de un pueblo extranjero, con los grandes actos y las atrocidades de sus reyes, que no son los nuestros. Y el ingenio se ejercita sobre ellos también como sobre sus ridiculeces, a la manera del ingenio de Aristófanes hacia sus dioses. Fin del epígrafe. José María Ripalda realizó hacia 1978 valiosos esfuerzos editoriales alrededor de la obra del joven Hegel. El desarrollo intelectual de Hegel desde la época de Stuttgart hasta Jena era conocido fragmentariamente a partir de la pionera biografía de Rosenkrantz, y es hasta 1905 y 1907, con la escuela de Dilthey, que se abre el horizonte del joven Hegel, crítico rusoniano del presente, continuador de Kant, comentador y experimentador con los conceptos de Fichte y el joven Schelling sobre el yo y la naturaleza, y sintetizador de la historia de la filosofía, la historia universal y la historia del cristianismo. El espíritu del cristianismo y su destino cuenta todavía como un modelo sincrético de crítica cultural que tiene parentescos en estilo con la teoría de la novela del joven Lukács, el motivo weberiano de la jaula de hierro de la modernidad, o la tesis de que la ciencia y la técnica modernas esclavizan al humano, antes bien que vincularlo en comunidades de amor y libertad, se puede encontrar a su manera en el ensayo hegeliano y los materiales que lo acompañan en su desarrollo. En 1905, Dilthey escribe un libro sobre Hegel, como no se había visto otro igual, la historia del joven Hegel, sentencia Ripalda. No es un dicho halagador. Está implícito el horizonte político de apropiación del joven Hegel, el desencantamiento de Occidente que acompañó en la dimensión cultural, el ascenso nazi al poder, y la política cultural germanófila y extremista que se apropió del legado griego de una manera unilateral, a la par que abandonaba los ideales ilustrados que efectivamente acompañaban al joven y al viejo Hegel, y a un Schiller y otros autores que tampoco escaparon de la depredación estética del arte fascista. Insertar la obra del joven Hegel dentro del etos romántico, propio de la rebeldía estética frente al mundo moderno, propia de un Nietzsche y un Wagner en Alemania, iba bien con los movimientos contrarrevolucionarios de la época. Los senderos del abandono de la razón en Europa son materia de crítica de la escuela de Frankfurt y de Lukács, desde el horizonte del marxismo. Es precisamente el filósofo húngaro quien con el joven Hegel responde a este sesgo interpretativo y expone bajo condiciones estalinistas igualmente hostiles a la ciencia, un desarrollo continuo y homogéneo en la obra de Hegel, hacia una comprensión conceptual, sistemática y genética del presente, quien en su rechazo al mundo moderno capitalista no estuvo indispuesto a continuar con el proyecto ilustrado de Rousseau, Kant y otros, para responder a los nuevos retos políticos evidenciados alrededor de luchas sociales concretas, como la Revolución Francesa y sus ecos en Alemania y Europa. En esta presentación me propongo recuperar el hilo de lectura de la obra de Hegel de Rosenkrantz y sus continuadores alrededor del archivo Hegel. Las nuevas obras completas en clave crítica histórica, inauguradas por los trabajos fundacionales de Gadamer y Pügeler en torno a la filología hegeliana, dan materia para nuevas investigaciones que permiten iluminar el horizonte de continuidad de la crítica hegeliana del presente, así como los desarrollos posteriores que llevan a tradiciones como el marxismo, la fenomenología, la teoría crítica, la neuropsicología de Vygotsky y la filosofía analítica. Sobre algunas ventajas que nos ofrece la lectura de los antiguos clásicos griegos y romanos, es un ensayo de la época de Tubinga. Pertenece a un estilo ensayístico común en el joven Hegel, con una forma de exposición sencilla e intenciones monográficas y pedagógicas que a su manera dan cuenta de una apertura al presente y a la apropiación posible del legado intelectual del pasado para su crítica y transformación. ¿Cuál es la razón del perenne encanto del mundo griego y sus formas? Es una pregunta que ha ocupado a generaciones y que en el mundo presente dominado por la tecnología capitalista nos sigue interpelando.
Como evidencia Klaus Fibiger en su monumental y literaria biografía sobre Hegel, el contacto del autor de la fenomenología del espíritu con los clásicos de la antigüedad fue bastante temprano e intensivo. Desde los 5 años comienza el estudio del latín, y desde los 12 hasta los 18 años asiste al gimnasio de Stuttgart, donde se enseñan lenguas antiguas y modernas. Su mesada la gasta en libros. Por ejemplo, del legado de su maestro Löffler, adquiere obras de Aristóteles, Cicerón, Helio y Plauto. Y al igual que futuros compañeros y cofrades como Niethammer y Hölderlin, tiene que pasar por arduos exámenes para acceder a la beca para la educación superior en el seminario de Tubinga. El profesor Philipp Heinrich Hoff y el profesor de Schiller y amigo de la hermana Christian, Jacob Friedrich Abel, visitan a la familia y organizan tertulias y discusiones filosóficas. Ahora sabemos que el rol de la hermana Christian en el desarrollo biográfico de Hegel no es menor, y que desde ese entonces constituye una figura de intercambio intelectual importante para Hegel. Un rol que parece haber causado fricciones en su momento con la esposa de Hegel, Mary. Fibiger apunta al respecto, en la época de Stuttgart, cito, Christian redacta extractos de libros, escribe poemas, visita el teatro y al igual que su hermano, habla muy bien francés, fin de cita. La hermana, nombrada como la Hegela por Hölderlin, es parte de un círculo notable de poetas, donde se encuentra Sinclair, el famoso amigo de Hölderlin y Hegel. El ambiente de profesores, poetas y republicanos en lo político ofrece al hermano y la hermana Hegel un formidable terreno de discusión y formación. La lucha por la exposición del pensamiento de Hegel se forma ya desde esta temprana etapa, donde igualmente se pueden apreciar sus intereses enciclopédicos, sistemáticos y estéticos. Viene una cita de Hegel. La consideración en la cual se mantuvieron los antiguos escritores griegos y romanos en casi todos los siglos de manera igualmente fuerte, solo que sencillamente no se les atesoraba en todas las épocas por mor de las mismas causas, los hace para nosotros especialmente llamativos. Si no tuvieran sencillamente otra ventaja que aquella que se encontró en esa época, ningún otro uso que aquel que se dio por largo tiempo de ellos, entonces solamente llamaría nuestra atención en la medida en que lo hace una armería inútil para nosotros. Sin algún otro valor, difícilmente se habrían mantenido en nuestra época, misma que los encontró admirables para la formación por las siguientes razones. Fin de cita. El legado griego pasa por Roma, el Renacimiento, y en Alemania por el neoclasicismo de Winckelmann y la apropiación crítica de Lessing. Después de Hegel, Nietzsche y Heidegger, abrirán otras vías de lectura y apropiación para los antiguos griegos. A la fecha, lo interesante de la recepción hegeliana es el marco que la Ilustración y en su momento el idealismo alemán y la economía política ofrecerán para la integración y estudio de la historia de Grecia. Puedo adelantar que los entusiasmos juveniles de Hegel hacia el Eusis, hacia el eros griego y hacia la jovialidad de su cultura, son disminuidos o por lo menos matizados e historizados en la obra de madurez. Que el arte, por lo que se refiere a su destino supremo, es y permanece para nosotros un mundo pasado, es un entendido bien conocido de la estética del viejo Hegel, y que apunta a una ciencia histórica y materialista del arte, antes bien que a una recuperación intensiva de las formas griegas para la pedagogía y la transformación del presente, como las han ensayado Brecht, Bresson y otros. Interesantemente, en el joven Hegel, todavía no sujeto a las obligaciones matrimoniales, laborales y políticas que gravitan en torno a su sistema enciclopédico y sus actividades universitarias en Berlín, se pueden encontrar algunos apuntes para la lectura de los griegos que pueden entroncar con las intenciones críticas hacia la metafísica y hacia el mundo moderno que se encuentran igualmente Nietzsche y sus sucesores en la escuela de la sospecha. Cito, tan solo un poco de familiaridad con estas obras y el propio sentimiento nos muestra que estos autores siempre conformaron sus obras a partir de la naturaleza misma, y que ellos mismos recolectaron las experiencias que nos manifiestan. A partir del estudio de su constitución estatal y del sistema de su educación, aprendemos todavía que los conocimientos de cada uno estaban lejos de la fría erudición libresca, misma que con signos muertos solamente se nos imprime en el cerebro, como llama Lessing en su Natán a la suma de las palabras sin concepto, con las cuales nuestras cabezas desde la juventud fueron llenadas, y a partir de las cuales en gran medida se sostiene nuestro sistema de pensamiento. Fin de cita. Convencionalismos eróticos, sexuales, discursivos y estéticos varios se instauran invisiblemente en la vida cotidiana a lo largo de milenios del andar de la especie humana sobre la Tierra. Matrimonios monogámicos heteronormados, la marginación de formas populares y carnavalescas de expresión cultural, la reducción del arte a mero instrumento de hegemonía política y de enriquecimiento económico. Estos son algunos de los ejemplos de la materia de las tradiciones políticas críticas arriba mencionadas. Gracias a estas conocemos bien la lógica y los efectos de estos procesos represivos y acompañantes a la historia del capitalismo hasta nuestros días. El regreso a la antigua Grecia puede siempre suponer una distancia crítica del presente
y una manera de responder por algún medio a las necesidades prácticas de enfrentar dichos convencionalismos y procesos de marginación. Más adelante se lee en el texto, y así tenían conceptos que nosotros no podríamos tener, puesto que nos faltan las palabras para ello. Eros, agape, praxis, tecné, oikonomía, eidos son tan solo un par de ejemplos de las maneras en que las palabras griegas pueden servir no solamente para la continuación de la filología profunda, sino para reacciones contraculturales varias a la modernidad capitalista. Cabe recordar que en este joven Hegel impera un universalismo ilustrado a la Lessing y Herder, que considera una naturaleza humana común a todos los pueblos, y un valor pleno en la variedad de mitos, leyendas e instituciones políticas que manifiesta la historia universal. Que la narrativa eurocéntrica de la historia en el viejo Hegel puede ser complementada con exposiciones lingüísticas, estéticas, mitológicas y políticas de otros territorios, como las Américas, es lo que defiendo en este punto. Lorenzo Boturini ha realizado importantes contribuciones en ese sentido, con su idea de una nueva historia de la América septentrional. El mundo náhuatl llegó a detentar formas de travestismo, de ritualidad báquica, de carnaval, de economía ecológica y comunitaria, además de historia humanística independiente, que son ya materia de estudio y apropiación en la antropología de Morgan y el viejo Marx. En un sentido interesante de recuperación del legado cultural, vulgar y provincial, el preparatoriano Hegel declara, aquí cito: nuestro lenguaje tiene ciertamente también una gran provisión de tales palabras. Sería tanto más grande si la mayor parte de las mismas, en parte por provinciales, en parte por vulgares, finalmente en ambos casos fueron expulsadas del lenguaje, del mundo culturizado y de los libros. Fin de cita. En los fragmentos de Verne editados por Ripalda, se encuentra un bello aforismo que compara negativamente la quema de brujas en el medioevo con el culto de las Ménades en Grecia, los procesos inquisitoriales del cristianismo con el jovial culto a Dionisio, y la política patriarcal del mundo moderno con el papel social de la mujer en la cultura griega. El ensayo de Gimnasio de Hegel manifiesta algo de estos motivos de análisis cultural comparado. Sin el tono melancólico de las fuentes de Berna, donde Hegel comienza su larga marcha por la docencia privada y las instituciones educativas y políticas del mundo moderno, un terreno nada esperanzador para la belleza y la libertad, de acuerdo a los continuadores de la obra del viejo Hegel de diversas índoles. Cito: fuera de este entendimiento, ofrecían los antiguos autores de la época, floreciente de la cultura de su nación, la gran ventaja de que por ese medio se vuelve formado el gusto. Gusto es por lo general el sentimiento para lo bello. Ya esto es ganancia suficiente, el que la fuerza sintiente de nuestra alma se desarrolle por este medio y se fortalezca. La verdadera expresión de la sensación impacta siempre el corazón y despierta el sentimiento compartido, que en nuestras relaciones es oprimido solamente a menudo. ¿Y dónde podríamos esperar mejor muestra de lo bello que en una nación donde todo tenía la impronta de la belleza, donde las fuerzas estéticas tenían toda ocasión de desarrollarse, donde los sabios y los héroes hacían ofrendas a las gracias? Fin de cita. En la era de los algoritmos y las imágenes estéticas producto de la inteligencia artificial, la poesía de Sófocles y Safo ofrece un bálsamo y una cantera para ejercicios artísticos críticos, además de un documento ineludible para la reconstrucción de la evolución de la humanidad. Finalmente, la estética de Baumgarten, antesala necesaria para la crítica de Kant, a la metafísica del arte, así como para las teorías del arte desarrolladas por el propio Hegel, así como por Schelling, Schiller y otros pilares del idealismo alemán, ofrece la tesis de la preparación para el pensamiento lógico, por medio del acercamiento a la poesía. Las lecciones de estética del viejo Hegel consideran efectivamente al arte como un medio de conocimiento y como una manifestación del proceso gradual de construcción de la naturaleza cultural humana a partir de su propia actividad material trabajante en el mundo. Lo que no parecería del todo evidente es que a nivel individual y colectivo, el arte es una antesala para el pensamiento filosófico. Amalar Enquerico ha expuesto el advenimiento del poeta Homero como umbral para el surgimiento de Platón, y del habla cantada antes del habla modulada, entre otros temas relacionados. Una propedéutica filológica, mediada por el arte, de hecho convertida en praxis institucional por el profesor y rector Hegel en Nürnberg, es anunciada en este ensayo juvenil, cito: puesto que las obras de los antiguos, como ya se dijo, son tan admirablemente empleables para la adquisición de conceptos, se ve que tanto la lectura de las mismas constituye una preparación para el estudio de la filosofía. Uno carga consigo una provisión de conceptos abstractos y una fuerza de pensamiento por lo menos algo ejercitada. Particularmente puesto que ellos contienen muchas partes de esta ciencia, por lo menos las semillas y los primeros fundamentos, mismos que en tiempos modernos principalmente han sido explicados y desarrollados de manera más clara y determinados de manera más precisa. Las muchas contradicciones de los filósofos antiguos, particularmente en las especulaciones sobre la parte práctica de la filosofía, por lo menos han facilitado el esfuerzo de encontrar el camino intermedio donde yace la verdad. Fin de cita.
Equipar a la infancia y la juventud con herramientas lingüísticas, metafóricas y comunicativas en general por medio del arte, con inclusión del canto y la danza, parece ser una tarea nada desdeñable para el presente tecnológico, en recuperación de los antiguos griegos, así como de otros imaginarios y horizontes culturales. En un sentido técnico en torno a la obra hegeliana, se puede considerar que la filosofía antigua, al igual que la dialéctica trascendental de Kant, ha sido un motivo inspirador detrás de la lógica especulativa, y la tesis del primado de la contradicción como signo de lo verdadero, que encontramos en las fuentes hegelianas posteriores a Jena. Remitir la historia de la contradicción a mundos distintos del proceso civilizatorio europeo es algo que queda como vía de lectura del joven y del viejo Hegel. A manera de conclusión y como motivo de reflexión sobre el papel de la naturaleza en el pensamiento del joven y del viejo Hegel, así como atisbo de su interés intensivo en la comedia, sirve el siguiente pasaje de otro texto preparatoriano titulado Sobre la religión de los griegos y los romanos, fechado el 10 de agosto de 1787, cita. Un origen igual tuvo su comedia, en los juegos obscenos de farsas, fálica, de la gente de las provincias, como los fenecinos de los romanos. La naturaleza misma enseñó a los seres humanos más rudimentarios un tipo de poesía salvaje, desde la cual gradualmente se ha formado lo que en los pueblos más refinados se llama poesía. En los atenienses, de los que Juvenal dice que es la nación de la comedia, debió constituir este género particularmente su dicha, puesto que por el contrario los severos romanos no podían tener sentimiento alguno para lo fino cómico. Fin de cita, eso es todo y gracias por su atención.